El Ministerio de Restauración Jesús Te Ama Bolivia de las Asambleas de Dios presenta Palabras de vida nacidas en el corazón de Dios. A continuación, el pastor Freddy Quino Sánchez. La prédica de hoy lo he titulado Shamá, oír para obedecer. Shamá, ya esa es la palabra, Shamá. Este sábado, si no estoy mal, los jóvenes hacen su aniversario vía internet y ellos se llaman Shamá, Shamá, oír para obedecer. Yo creo que Ceci les va a estar explicando después de esto. Generalmente cuando estoy estudiando yo siempre estoy con música y estoy pidiendo a Dios, hablando con Dios. Oigo la música, pero no estoy escuchando algunas cosas. Escucho más de Dios que la música. A ver, ¿cómo le voy a explicar esto para poder entender mejor? Leamos Deuteronomio capítulo 5, versículo 1. Llamó Moisés a todo Israel y les dijo: oye, Shamá, Israel, los estatutos y decretos que yo pronuncio hoy en vuestros oídos, aprendedlos y guardadlos para ponerlos por obra. Se dice, ¿no?, que el primer mandamiento es ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Pero a este mandamiento antecede algo más. La palabra es Shamá. Entonces cuando Dios dice, cuando le llama a través de Moisés, cuando ha entregado ya los mandamientos y todo eso, Dios les dice, no, oye. Entonces la palabra es Shamá. Y esa palabra Shamá significa oí inteligentemente, oí de manera que puedas entender y comprender. ¿Y quién debería oír? Israel, los estatutos, decretos que yo pronuncio hoy en vuestros oídos. Aprenderlos, guardarlos para ponerlos por obra. Ahora, yo le dije, ¿no? La palabra Shamá es oye. En este caso estamos diciendo oye. Esa palabra que yo le estoy diciendo es un mandamiento de Dios. Es prácticamente un mandamiento de Dios. Esa palabra significa escuchar inteligentemente, atentamente, obediente, ¿ya? Considerar, declarar esa palabra. Entonces uno de los primeros mandamientos de Dios es ese, Shamá. Tienes que oír inteligentemente. Ahora, ¿cómo escucho? O sea, ¿cómo oigo inteligentemente? Porque es escuchar. ¿Cómo escucho? A través de los oídos. Cuando yo escucho inteligentemente, lo aprendo, lo asimilo, ¿ya? Lo guardo y lo pongo por obra. Esa es la gran diferencia entre oír y escuchar. Como hemos visto en la anterior prédica, entre mirar, ¿se acuerdan? Ver y observar, son diferentes. Y aquí Dios me dice, ¿no? Cuando hay una palabra en la iglesia, o cuando Dios te hable, escucha atentamente, inteligentemente. Pon atención para obedecer, ¿ya? Y eso que tú escuches por tus oídos y que se vuelva un proceso inteligente, va a hacer que haya una retención de datos. O sea, vas a aprender, lo vas a guardar, pero también lo vas a poner por obra. Eso es la palabra Shamá. En cambio, la palabra oídos es asán, es ensanchar el oído, ¿ya? Esto yo hoy día, por ejemplo, cuando vine acá a la congregación, yo estoy oyendo todo, pero no le pongo atención, no le estoy prestando atención. Pero oigo lo que el chofer dice, oigo lo que el ayudante está diciendo, no, el obelisco, o sea, qué sé yo, está diciendo, o sea, lo oigo así, involuntariamente lo oigo, pero no le presto atención. Entonces, por ejemplo, si usted me oye hoy día a través del oído y ensancha, pero no me presta atención, eso va a pasar como dicen los papás, ¿no? Te ha entrado por aquí y ha salido por allá. En cambio, Shamá, yo le pongo atención, escucho inteligentemente. Y al escuchar inteligentemente estoy aprendiendo algo. Ese es el éxito, hoy vamos a hablar acerca de eso. Ese éxito de escuchar inteligentemente hace que yo guarde, pero en cualquier momento que Dios me da la oportunidad, yo pongo por obra eso que yo he escuchado. Entonces, esta palabra Shamá también es obedecer. Obedecer significa aprender a entender los decretos, guardarlos y llevarlos por práctica todo lo que hemos aprendido. Esa es la diferencia, hermanos. Si hoy en la iglesia venimos, si solamente oímos y estamos concentrados en otras cosas, no va a haber ningún fruto en tu vida. Pero si escuchas inteligentemente, tú lo vas a guardar, entiendes lo que se está hablando, lo guardas y lo pones por acción. Leamos lo que dice en Génesis 22, 18. En tu descendencia
serán benditas todas las naciones de la tierra. ¿Por cuánto qué cosa? ¿Por cuánto qué? Y obedeciste, ¿qué es? Shama. Entonces, ¿qué estás diciendo? Estás oyendo inteligentemente. Mire, si uno a veces dice, no, ¿por qué Dios no me bendice? ¿Por qué Dios no hace esto en mi vida? Es que no estás escuchando inteligentemente. Esto lo que le dijo Dios a Abraham es bien importante, ¿no? Cuando él, dice Dios, le dijo, dame tu único hijo, tráelo y sacrifícalo. Entonces dice que este hombre subió, fue, ¿ya? Llevó a su hijo, él cargando la leña, y otros 2 más subieron. Y les dijo, quédense aquí, nosotros vamos a volver, vamos a hacer el sacrificio y vamos a volver. Y llevaron. Dice que Isaac le dijo, y papá, la leña Dios proveerá. Y cuando llegaron a ese lugar, lo puso a su hijo en el altar, porque él escuchó inteligentemente a Dios, porque sabía que aún muerto, aún estuviera destrozado, Dios lo iba a resucitar, porque había oído inteligentemente las promesas de Dios, de que a través de ese hijo, Dios iba a levantar una descendencia. Eso es oír inteligentemente. Cuando yo oigo inteligentemente, a pesar de que las circunstancias para mí sean negativas, las promesas de Dios están en mi vida. Entonces dice que cuando ya estaba a punto de clavar el cuchillo, Dios le dijo al ángel, para, yo sé que tú has obedecido, has escuchado inteligentemente. Entonces ahora en tu descendencia serán benditas todas las naciones, por cuanto escuchaste, obedeciste, atendiste y lo pusiste por obra mi voz. Cuán importante, hermanos, entender lo que la palabra de Dios nos dice. Y creo que el Señor ha sido muy bueno con nosotros para explicarnos esto. Ahora, miren, seguiremos leyendo. He estado viendo mucho esto de Shama, muy interesante. Isaías 42, 23. ¿Quién de vosotros oirá? Eso es Asán, ¿ya? Esto, ¿quién atenderá Kashab y escuchará Shama respecto al porvenir? A ver, le explico un poquito. En Isaías está diciendo, no, este pueblo está en cuevas, en cavernas, o sea, hay un pecado, pero oyen, pero no entienden, ¿ya? Nosotros, por ejemplo, este tiempo estamos oyendo muchas cosas de oído, o sea, noticias, y a veces ya no queremos escuchar tantas cosas que se dicen. Recientemente se ha transmitido una profecía desde Guatemala para Bolivia, no sé a cuántos les ha llegado a través de Iglesias Unidas. Y ahí está diciendo, desde hace 3 días se ha decretado 50 días para Bolivia, en que van a venir, dice, cosas, calamidades, se van a levantar 4 generales. Bueno, eso dice la profecía, no le estoy diciendo que va a ser. Entonces uno tiene que oír e inteligentemente discernir si esto es cierto o no. Y hoy día escuchamos tantas cosas, se escucha tanto, hermanos, de toda esta situación, pero escuchamos por escuchar, en este caso sería oír por oír. Entonces Dios dice, ¿quién de vosotros oirá esto? O sea, solamente escuchan, nada más. Pero es bueno atender. Esa palabra atender es kashab, significa prestar atención y decir, ¿qué hay en esto? Y dice, escuchará respecto al porvenir. Hermanos, hoy se está predicando mucho. Ayer falleció el pastor Peñalosa, trágico para mucha iglesia, un pastor que ha estado en Estados Unidos y ha sido parte, pastor boliviano. Y escuchamos tantas cosas, pero ahora, conforme escuches, tú vas a saber si Cristo viene o no viene. Hoy más que nunca necesito escuchar inteligentemente la palabra de Dios, lo que dice el maestro o el pastor, para saber qué está viniendo estos últimos tiempos. Porque si tú escuchas por oír y no lo pones en práctica, no lo aprendes, o sea, no lo disciernes, no vas a entender lo que viene para estos futuros tiempos. Entonces claramente la Biblia me está diciendo, ¿qué estás oyendo hoy? A ver, ¿qué oímos? Dice que todo va a subir, los impuestos van a agarrar sobre los ricos y que van a hacer, y esto, que Santa Cruz se está levantando, que los pititas han vuelto a salir, pero no quiero hablar mucho de política, ¿no? Pero y esto y lo otro, va a haber convulsión. Un día antes de la elección, ¿qué pasó? Todos fueron a comprar, porque oímos. Pero el oír inteligentemente es entender que hay una promesa de Dios. Ahora, yo les dije, ¿no? Estamos en un grupo de pastores y yo escucho tantas cosas, y alguien escribe y dice, pastores, ¿por qué no han orado? Por culpa de nosotros ahora estamos en esta situación. Si hubiéramos orado, hubiéramos estado en un gobierno cristiano. No, estamos oyendo cosas asán que no son de Dios. Pero alguien dijo, ¿no? ¿Y qué?
Pase lo que pase, está todo en control de Dios. Cuando yo oigo inteligentemente, las promesas de Dios están en mi vida. Aunque me digan que van a haber una convulsión y cualquier cosa, Dios me dice, atendé más bien a mi palabra, escucha inteligentemente, considerarlo, recibirlo y ponlo por obra. Y eso nos da muchísima paz, hermanos, pase lo que pase. A veces me preguntan, ¿y tú qué opinas? ¿Qué haces? El comentario es increíble. Entonces yo tengo que aprender a oír Shama. La palabra atender es kasha, levantar las orejas, prestar atención y estar atento. ¿A qué? Al Shama. Inteligentemente yo digo, Señor, de verdad son los últimos tiempos. La Biblia dice, todas estas cosas tienen que suceder, tienen que pasar, son parte de lo que estamos viviendo. Entonces, oí inteligentemente, agarrar la Biblia, escuchar y pon en tu vida fe, esperanza. Y pase lo que pase, Dios no te va a descuidar. Él tiene el control, Él puede poner a quien sea y como sea. Y aunque tú ores, Él tiene la voluntad soberana. Lo único que yo tengo que hacer es escuchar inteligentemente su promesa y saber que estoy en las manos de Dios seguro. Ahora viene el porvenir, dice la Biblia, ¿no? Escuchar, porque lo que estás escuchando tiene que hacerte entender que el porvenir está cerca. Entonces Shama no es igual que hacer, ¿ya? Como escuchar no es igual que oír. Shama es diferente, es bien diferente. A ver, vayamos un poquito a esto. La diferencia entre oír y escuchar. Oír, pongamos, esto ya es dentro de nuestro léxico, dentro de nuestro conocimiento. Oír es percibir por el oído un sonido que alguien hace o dice. Entonces pues yo le digo, ¿no? Por ejemplo, podemos oír si pasa algo afuera, pero no le puedo prestar atención. Ahora, si le prestas atención, vas a descuidar la prédica. Entonces oír es un acto involuntario. Yo escucho, pero no le atiendo. O sea, es como alguien cuando dice, no te oigo, pero no te escucho. No sé si me está entendiendo, ¿no? Te oigo, pero no te escucho, no te estoy atendiendo. ¿Ya? Es cuando funciona todo el sentido del oír, los órganos internos que tenemos, ¿ya? Y el sistema auditivo entonces escucha, oye, perdón, y al oír, pero es involuntario, no le presto atención. Entonces yo puedo oír muchas cosas en mi contexto al venir, pero atender y escuchar es otra cosa. En cambio la palabra escuchar involucra no solamente oír los sonidos involuntariamente, sino que quiero comprenderlos. ¿Ya? ¿Qué quiero hacer? Entender. Entonces, ¿qué estoy diciendo? Entran procesos cognitivos. ¿Qué quiero decir? La mente empieza a procesar, atiende, y al atenderlo se concentra, y al concentrar lo pone en su memoria y en un aprendizaje, y al hacer esto yo lo pongo en acción. Y es por eso que el enemigo nos quiere quitar, ¿qué cosa? La atención en la prédica, la atención en la palabra. Y hay algunas cosas que fácilmente nos distraen. En cambio la Biblia me está diciendo, tienes que hacer Shama, tienes que oír inteligentemente. Esa es la primera orden que Dios ha dado. Shama, tienes que oír inteligentemente. Ahora, como les digo, es todo un proceso cognitivo, o sea, tiene que ver con el pensar, con la mente. Son procesos. ¿Qué hago primero? Le pongo atención. Entonces pongo atención a la palabra. Me gozo mucho. Se bautizó un hermano en Viaje, el hermano Benigno, ustedes lo conocen, ¿no? El papá de Leito. Entonces fui a visitarlo. Y cuando estuve con él estaba un poco muy delicado, en camita, delicado. Entonces yo le pregunté, ¿quieres bautizarte? Quiero saber, me dijo. Entonces yo hablé con él, vieran cómo me atendió. O sea, sus ojos estaban abiertos y me escuchaba lo que yo le compartía la palabra. Y le puso atención, se concentró en lo que yo le dije. Y cómo le expliqué, y lo agarró. Y después le dije, ¿quieres hacerlo? Sí, quiero hacerlo. Y lo bautizamos la anterior semana a nuestro hermano Benigno. Entonces es un proceso voluntario, yo tengo que hacerlo. Entonces eso es algo que en la iglesia tengo que tener mucho cuidado de descuidar, porque lo que tú escuchas tiene que ver mucho con lo que Dios dice y con lo que viene en el futuro. Alguien dice, no, oír es como estar en el atrio, como en el patio. No es entrar al lugar santísimo. En cambio, atender es entrar al lugar santo. Pero escuchar es entrar al lugar santísimo. Entonces uno puede estar afuera oyendo. A los hermanos que tal vez están afuera sin querer están oyendo, pero no le prestan atención. Pueden estar hablando, están en el patio, en el atrio. Ya, en el atrio. Pero ¿quién entra un poco más y está en el lugar santo?
Pero entrar al lugar santísimo es escuchar, atender, aprender lo que me está diciendo. Los retengo, los pongo en mi memoria, en mi corazón, y salgo de aquí con la acción de ponerlo por obra. Y es lo que Dios quiere. Ahora, Dios me está diciendo claramente, si tú escuchas, vas a saber qué viene en lo porvenir. Ahora, para mí y para muchos de nosotros es fácil entender. Todo lo que estamos escuchando nos da a entender qué cosa. Cuando yo escucho inteligentemente, la venida del Señor está cerca. Está cerca. Porque oigo rumores. Hay cosas. A veces uno ve, ¿no? Dice dentro, bueno, a veces es un poquito difícil hablar, ¿no? Dentro de tal partido político que tiene tintes de cristiano, hay una mujer del LGTB que está siendo como senadora. Uno escucha y dice, y oigo inteligentemente, digo, de verdad, los tiempos están cerca. La venida del Señor está cerca. Pero para escuchar con más atención, tienes que entrar ¿dónde? Hasta el lugar santísimo. Entonces podemos oír, pero si no atiendes es grave. Entonces, como le dije, el atrio es como oír, el atender es como al lugar santo, pero el escuchar es entrar al lugar santísimo. Vuelvo a la cita bíblica. ¿Quién de vosotros oirá? Todos. Involuntariamente oímos. Si alguien, por ejemplo, hoy día no ha querido venir a la iglesia y ha venido forzado, le pongo como ejemplo, está oyendo ahorita, pero no me está atendiendo. Ya no está atendiendo, no hay aprehensión de datos, no va a causar un cambio en su vida. Entonces, ¿quién de vosotros oirá? ¿Quién pondrá oído? Pero le será algo más y estará escuchando otras cosas. Pero aquel que atiende, aquel que hace kashab, que atentamente oye, aunque no entienda en un principio, ese hará shamá. Al oír inteligentemente, sabrá lo que va a venir en el porvenir. Mire esta traducción, es la Biblia K2. ¿Cuál de ustedes dará oído a esto? Todos vamos a oír, pero hay que ver quién le presta atención. Presten atención a las cosas que sucederán en tiempos venideros. Hoy es bien importante, hermanos, aprender la palabra. Hoy más que nunca necesito la palabra, escuchar lo que viene, las cosas que vienen. Y esas cosas que vienen, al escuchar inteligentemente, me hacen saber que el Señor está cerca. Tantas situaciones que están pasando. Mire Éxodo 15:26. Les dijo, o sea, la orden de Dios sigue. Antes de que Dios ordenara, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, tú tienes que escuchar, pues. Miren lo que dice Éxodo 15:26. Les dijo, si escuchas llamar, ¿ya? Inteligentemente, comprendes atentamente y le prestas atención la voz de Yahvé tu Dios, y haces lo recto delante de sus ojos, y das oído. Esos son los tres procesos. Si se dan cuenta, es el atrio, es el lugar santo y el lugar santísimo. Está diciendo, ¿no? Si escuchas, si estás en el lugar santísimo, porque has prestado atención en el lugar santo, y del atrio has oído, has entrado, sus mandamientos, y guardas todos sus estatutos, miren lo que dice: ninguna enfermedad de las que envié sobre los egipcios traeré sobre ti, porque yo soy Yahvé tu sanador. Y esta es una promesa. Si tan solamente, dice la palabra, tú escucharas inteligentemente y atendieras la palabra, no habrá ninguna enfermedad sobre ti. Es que yo pregunto, ¿qué estamos escuchando hoy? ¿Qué estamos escuchando en este tiempo? Bueno, ahora yo oigo inteligentemente también por la situación del mundo, pero tengo que oír inteligentemente por lo que Dios me dice. ¿Qué es lo que se dice ahora? Hay un rebrote, ya está en Bolivia. Ya pasa esto, esta es la situación, te vas a cuidar, te vas a hacer. Y ¿qué nos mete? Miedo, porque estoy oyendo eso. Pero miren lo que dice la palabra de Dios. Si escuchas atentamente la voz de Yahvé tu Dios y haces lo recto, o sea, pones por obra lo que tú has oído, los mandamientos y guardas sus estatutos, ninguna enfermedad. Ese es un proceso de escuchar con inteligencia. Pero no solamente de escuchar con inteligencia, sino ponerlo por obra. Lo guardo y lo pongo por obra. Esta promesa de Dios es una promesa, hermanos. Esta promesa de Dios a mí me ha llenado. Ahora, no es que no voy a, ya les dije alguna vez, no es que por eso voy a caminar sin la previsión necesaria. Voy a hacer lo que tengo que hacer, pero lo que yo escucho es la voz de Dios y la voy a poner por obra, la voy a guardar en mi corazón, la voy a retener sus promesas.
y ninguna enfermedad de las que envié sobre los egipcios traeré sobre ti, porque yo soy Yahvé, tu sanador. En el segundo turno voy a hablar un poquito de la semilla, cómo el diablo se la roba para las promesas, cómo cuando vienen los problemas y las crisis, Dios pone a flote a Noé. Hay una palabra, por ejemplo, en Génesis dice, ¿no? Cuando vino la lluvia, o sea, sucedió dos cosas. Cuando vino el diluvio, se rompieron, dice, los abismos y salió el agua. Pero cuando salió el agua, hermanos, llovió. Y dice la Biblia que cuando llovió, todo ser murió. ¿Qué tipo de lluvia era esa? Eso lo hablo en el segundo turno, pero un poquito leo. ¿Qué tipo de...? Era una lluvia de crisis mundial. Era una lluvia que afectó a todo ser humano. Todos murieron. Pero alguien flotó en la crisis. Alguien con su familia flotó en la crisis. Y fue Noé. Entonces hoy podemos flotar en la crisis. No quiero decir que no me va a venir, no, eso va a estar, la lluvia va a mojar a todos, como dice sobre mojado, llovido, va a venir la lluvia, pero tú presta atención a la palabra, agarrarte de la palabra, oí atentamente. Ahora no solamente lo oigas, entenderlo y después ponlo por práctica, y yo te aseguro, dice el Señor, ninguna, ¿qué cosa? Enfermedad. Ahora, si en su voluntad Dios lo permite, tiene que ser por algo, pero Dios está diciendo claramente, ninguna enfermedad, ya, de las que envié sobre los egipcios, traeré sobre ti, porque yo soy tu sanador. Ahora, si voy al Nuevo Testamento, ¿qué dice Romanos 10:17? Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Ahora, yo voy al Nuevo Testamento al griego. Oír es akoe, oír, rumor, ¿ya? Yo oigo, pero dice, debes oír por el akuo, o sea, distinto. Entender, o sea, ¿cómo viene la fe? Por entender. Pero ¿qué has hecho? Has oído pues un rumor, has oído a alguien que predicaba, y eso que tú has oído lo has entendido, y por haberlo entendido vino la fe a tu vida. Y esa fe, ¿por qué vino? Por obedecer la palabra de Dios. Entonces, oír es bien importante. Oír es bien importante. Y la Biblia inclusive dice, no, repetir. Pablo dice, yo repito 2 veces. 2 veces, a ver, vamos a ver eso, 2 veces. La bendición de escuchar, Deuteronomio 28:1. Y sucederá que si escuchas, Shama, diligentemente, ahora la cosa es diligentemente, dice, ¿ya? Yo le voy a ir a esta traducción, miren, vamos a ver ambas. Esta es la Reina Valera 1862, dice, y será que oyendo oyeres. A ver, será que oyendo oyeres. Si oyendo oyeres, o sea, 2 veces. Y esa traducción se ha hecho, si escuchas como diligentemente, si le prestas atención a lo que estoy diciéndote, dice, la voz de Yahvé tu Dios, procurando poner por obra todos sus mandamientos. O sea, escuchar con todo tu corazón, si es necesario 2 veces escuchar. Y cuando entiendas, ponlo por obra los mandamientos que yo te doy. También dice, cuando tú escuches, lo entiendas y lo pongas por obra, ¿qué dice el Señor? También el Señor tu Dios te enaltecerá sobre todas las naciones de la tierra. Cuando obedezcas, Shama, otra vez, cuando esa información que tú has recibido ha entrado en tu corazón, lo has hecho vida, lo has hecho rema, es parte de tu vida, entonces cuando suceda esto, Dios te va a enaltecer cuando escuches la voz de Dios, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán. Ahorita vamos a hablar acerca de esto, una promesa de Dios. Cuando hemos visto Deuteronomio 28:1 en la Reina Valera 1862, dice, y será que si oyendo oyeres, o sea, doblemente oír, no te dejes oír, no te duermas, no permitas que el enemigo te quite hoy día la semilla. Porque dice que cuando vino la semilla, las preocupaciones, los espinos lo ahogaron, vino Satanás y no permitas escuchar. Ahora se graban las prédicas, hay volverlo a escuchar, entenderlo, si Dios te da más. Entonces Dios dice, oyendo oyeres la voz de Yahvé tu Dios, para guardar y hacer todos sus mandamientos. O sea, los 3 procesos, ¿verdad? Yo escucho, lo entiendo, lo comprendo, lo guardo y lo pongo por obra. Cuando hagas esto, dice, Dios te va a enaltecer. Si en tu trabajo estabas por abajo, Dios te va a poner encima. Si había problemas, Dios te va a poner primero.
Y no solo a este, sino las bendiciones van a venir sobre ti y te van a alcanzar, van a correr y te van a coger. Enseguida hablo de esto. Dios te va a poner en alto, pero tienes que escuchar. Por eso el apóstol Pablo, en Filipenses 3:1, el lenguaje sencillo, que dice: además, hermanos, alégrense de estar unidos al Señor. A mí no me molesta repetirles lo que ya les había escrito, y a ustedes les hace bien que lo repitan. Pablo dice: les voy a volver a repetir hasta que entiendan, hasta que se haga shamá en su vida, y hasta que ese shamá de oír inteligentemente se haga rema. Rema es carne, la palabra se una a mi vida. Pablo dice: no me molesta, voy a volver a repetir. Y en el discipulado es así: no, vuelvo a repetir, ¿para qué? Para que entendamos y lo guardemos y lo llevemos. ¿Por qué? Por obra. ¿Ya? Y el apóstol Pablo, ¿qué dice? Lo que ya les había escrito. Entonces Pablo repetía, y a ustedes les hace bien en que lo repita. Entonces voy a repetirlo una y otra vez para que esto entre en el corazón de ustedes. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Más fuerte. ¿Cuántos dicen amén? Amén. A su nombre. No permita que el enemigo le quite la semilla. No permita. La semilla tiene promesa, hermano. ¿Promesa de qué? Vas a estar en primer lugar, ¿ya? Te voy a enaltecer, dice Dios. Dice: ninguna enfermedad vendrá sobre ti. Luego dice: no, te voy a bendecir y las bendiciones te van a alcanzar. El problema es cuando yo no escucho, no tengo la palabra, pues. Entonces dice la Biblia: estas maldiciones te van a alcanzar. Deuteronomio 28:1 me dice eso. A ver, otra vez, Deuteronomio 28:1. Y sucederá que si escuchas, shamá. La obediencia, entonces, que es una acción continua de escuchar diligentemente, si oyeres doble vez. Pablo dice: les voy a repetir una y otra vez para que entre en su corazón, la guardes y la pongas por obra. Si escuchas diligentemente la voz de Yahvé, entonces Dios está hablando, Dios nos habla. Entonces cuando yo hablo, tengo que escucharlo a Él, escuchar. Pues yo pregunto: ¿qué estamos escuchando hoy día? ¿O qué estamos oyendo? ¿Cuál es tu situación? ¿Hay miedo por lo que va a pasar? ¿La situación en Bolivia? ¿Lo mismo? ¿Qué estás escuchando? La Biblia: no, tú tienes que escuchar mi voz. Yo tengo el control, yo sé lo que hago. Bolivia está en las manos de Dios. Si hay una profecía que viene, la voy a escuchar inteligentemente. La voy a escuchar en la voz de Dios y voy a poner por obra, voy a seguir trabajando las cosas de Dios, practicando. Y la Biblia dice también: Yahvé tu Dios te enaltecerá sobre todas las naciones de la tierra, cuando obedezcas. O sea, cuando escuches, lo retengas y lo pongas por obra. ¿Qué cosa? La voz de Yahvé tu Dios. Vendrán sobre ti todas estas bendiciones. O sea, escuchar es una gran bendición, hermanos. Escuchar es igual que obedecer para la vida. Shamá. Cuando yo escucho con diligencia y cumplo, lo pongo por obra, ¿qué pasa? Vienen las bendiciones. Ahora uno dice: ¿por qué no estoy bendecido? Escucha a Dios, escucha. No solamente escuchas, guarda en su corazón las palabras que Él te da y luego ponlo por obra. ¿Ya? Y bendiciones, la palabra es veracá, que significa Dios te va a prosperar. Dios te va a dar un generoso regalo o un presente o una bendición futura. Pero escuchar. Abraham le dijo: porque escuchaste, a tu descendencia voy a bendecir. Escuchar. Entonces, cuando yo escucho, ¿a quién estoy bendiciendo? A mis hijos, a mi posteridad. ¿Y qué le estoy trayendo? Prosperidad. Ahora, no siempre quiero ir a lo material, pero la prosperidad también son las riquezas espirituales de Cristo. Y al escuchar eso, es un regalo de Dios que da a mi familia, a los que están en mi descendencia, una bendición. Pero escuchar. Por eso hoy los papás dicen que no has escuchado, por eso te has metido en este problema. Si tan solamente hubieras escuchado la experiencia que como papá te ha dicho, no hubieras tenido este problema. Dios te está diciendo lo mismo: escuchar, atender. Y cuando atiendas, pues, estas bendiciones vendrán sobre ti. Esto es bien bonito. La palabra es alcanzarán. ¿Sabe qué significa esa palabra? Es nasaj. Significa se van a apoderar de ti, te van a apresar. O sea, si tú obedeces a Dios y lo atiendes y pones por obra, dice que las bendiciones van a correr y te van a agarrar, te van a apresar, van a lograr algo, van a entrar en contacto contigo. Es como si te casaran, como si fueras una presa.
Por eso dice, ¿no? Deleítate en el Señor, en tu corazón. ¿No? Hay otra que dice, ¿no? Busca primeramente el reino de Dios y todas estas cosas vendrán por añadidura. Si yo busco a Dios, sus mandamientos, guardo su palabra, a pesar de toda la crisis que existe en el mundo, a pesar de todas las cosas que están pasando, lo que estoy oyendo de alguna manera, pero yo escucho inteligentemente a Dios, y al escuchar inteligentemente a Dios, yo sigo caminando en las cosas del Señor, y Dios trae bendiciones, un generoso regalo, y estos regalos vienen, me apresan, y llegan a mi vida, toman contacto. Por eso dice, ¿no? Busca primeramente el reino de Dios. Y tú estás buscando a Dios, y esto de dónde ha venido, yo no tenía esto, mira, pero Dios ha bendecido. A veces con mi esposa decimos, ¿y cómo hemos logrado esto? ¿Cómo ha sido esto? ¿Qué ha pasado? Alguna vez les dije, la casa que tengo en la ciudad de Alto no la tenía, estaba en ruina total, la crisis había llegado a mi vida, me quedé sin nada, pero de pronto vemos y tenemos una casa. ¿De dónde ha venido? Es que las bendiciones te han alcanzado. ¿Por qué? Y miren en mi situación, que tengo fallas, porque he intentado, he procurado que guardar sus mandamientos, obedecerlos, para que las bendiciones nos alcancen. ¿Me está entendiendo? Entonces, necesito escuchar hoy la voz de Dios. Y la voz de Dios viene a través del pastor, viene a través de una clase, viene o a través de tus devocionales que tú haces a diario, en la mañana. En la mañana yo digo, Señor, ayúdame, Padre, y Dios te habla, Dios te dice, estas prédicas, yo, de verdad, hermanos, cada mañana, Señor, ¿qué me vas a hablar hoy? ¿Qué tengo que compartir? Y Dios te da, Dios te dice a través de otro pastor, y te sigue dando. Pero la más grande bendición para nosotros como seres humanos es que viene una bendición y te pesqué, dice que no sé, pues qué bendición vino, y te sorprendes. Pero Deuteronomio 28 dice, pero si tú no obedeces, estas maldiciones vendrán y te alcanzarán. Entonces, ¿qué prefiere uno? Obedecer pues al Señor. Deuteronomio 23:5. Pero el Señor tu Dios se negó a escuchar a Balaam y convirtió esa maldición en bendición, porque el Señor tu Dios te ama. Miren, hoy cuánta gente nos estará maldiciendo, cuántas situaciones críticas, y viene una noticia mala a ti y te dice, este es el problema, esto te va a pasar, esta es la situación. He estado muy mal esta semana y la anterior semana, muy delicado por mi espalda, y por eso me he colocado la estufita, justamente por eso, hermanos. Mil disculpas que ustedes no gocen lo que yo estoy gozando ahorita, pero calentito, pero ya no podía moverme, estaba muy crítica mi situación, me afectó a los ojos, se perdió mi visión en un momento dado, estoy muy preocupado, tuve que ir al hospital, casi yo no voy, y podía haber muchos diagnósticos sobre mi vida, pero la Biblia dice, ¿no? Si alguien viene y te trae una maldición, si tú escuchas al Señor, Dios va a convertir esa maldición en bendición, porque el Señor tu Dios te ama. Entonces, en ese tiempo, ¿a quién tenía que escuchar? Al Señor, porque después hay muchos que están, ¿y qué tienes? ¿Qué ha pasado? Y esto, no te vas a morir, tantas cosas que te voy a decir, ¿no? ¿Y qué? Dios convierte. Y hermanos, hoy hay mucha maldición que está lanzada en este tiempo, justamente en los tiempos de crisis que estamos viviendo. Maldición sobre el Dice, no, ya está así la situación, el Señor ya viene, pobrecitos los cristianos. No, Dios va a convertir esa maldición en bendición. ¿Cuándo? Cuando tú escuches al Señor y lo hagas. Este tiempo, hermanos, como nunca, cuando yo escuché esto de Dios, dije, como nunca hoy, tengo que escucharlo al Señor y escuchar su palabra. No pierda un tiempo en reunirnos. Nos ha cortado mucho, se han dado cuenta, ya no tenemos los martes, ya no tenemos los discipulados. Es que el enemigo no quiere que tú escuches inteligente acerca de los tiempos venideros. Pero Dios está convirtiendo esa maldición en bendición. Los pastores de Perú me llamaron ayer, Pastor Juan, y me dice, pastor, usted se congregan hacia nosotros, no solamente para bautismos y matrimonios abrimos la iglesia. No te preocupes, le dije, Dios va a convertir esa maldición en bendición. Tú dale gracias a Dios. Miren, entonces el éxito, ¿qué es? Escuchar la voz de quien nos guía. Juan capítulo 10, versículo 27. Mis ovejas oyen, esa es la palabra que hemos aprendido, acuó. ¿Entienden? Entonces, si yo lo entiendo, ¿cómo no seguirlo al Señor?
¿Cómo no estar con Él? Mis ovejas oyen, o sea, entienden lo que yo les digo. Esto va a pasar, hijo. Esto va a suceder para los tiempos venideros. Tú afírmate en mi palabra. Cielo y tierra pasará, mas mis palabras no pasará. No va a faltar alimento en tu casa. Mi nombre es Jehová Jireh, Yahvé Jireh. Yo proveo. Tú escucha inteligentemente. ¿Que va a haber otra vez? No, escúchame a mí. Y dice, yo te conozco. Y las ovejas que saben entender la voz de Dios, le siguen. A ver, vayamos a esas dos palabras bien interesantes. Oír, acuo, entender, obedecer, escuchar. Yo le obedezco porque le entiendo. Sé que la crisis es mundial, sé que me está afectando todo esto, económicamente, familiarmente, qué sé yo, en mi vida física o hasta en mi vida familiar puede afectar, pero te estoy entendiendo que tú tienes el control, tú tienes las cosas en control, Dios, y te voy a obedecer, y tú me conoces, Señor, y como me conoces, me aceptas como soy, y te voy a seguir. Y la palabra seguir, ¿qué es? Acolutseo, que significa, voy a estar en tu mismo camino, Señor. Voy a acompañarte, voy a seguirte por detrás como discípulo. Porque si tú estás delante, ¿quién en contra tuya, Señor? Entonces, las ovejas que saben escuchar, le siguen porque entienden. Comprenden lo que Dios dice. Saben en su vida, Él es mi Dios. Él es mi Señor. Pase lo que pase, le voy a seguir. No voy a dubitar, no voy a salir de mi camino. Señor, te voy a seguir porque te estoy escuchando inteligentemente. En esta semana falleció la nietita de nuestro hermano Juan Carlos. Muchos sabían, tuvimos que estar ahí. Es una noticia triste. Se fue al lado del Señor una bebé. Pero ¿cuál es el objetivo? Seguir a Jesús. Seguir a Jesús. Y es bien interesante cuando yo me quedé con mi, no sé si es sobrinita o nietita en este caso, creo que las dos cosas. Y ella me decía, mi hermanito está con el Señor, me dice. ¿Así? Le digo, sí, y está con el papá Genarito. ¿Qué escuchó? Palabras de promesa y palabras de vida. Eso es bien importante. Le seguimos a Dios, seguimos el mismo camino. Estamos acompañando al Señor como discípulos detrás de Él. Juan 10:4, cuando ya ha sacado a todas las que son suyas, va delante de ellas. Las ovejas le siguen porque reconocen su voz. Miren, ¿cómo somos nosotros? Miren, así, es una prédica. Hay tanto contenido que yo lo tengo aquí por bullir, pero si tratáramos de explicar cada parte, no acabaríamos el horario que tenemos. ¿Pero qué dice la Biblia? Dice, cuando Dios saca a sus ovejas, Dios va delante de ellos. Pues dice, si Dios con nosotros, ¿qué contra nosotros? Es el gigante, es mi Dios. Pero la Biblia dice que no solamente está delante, sino la retaguardia en Éxodo. Él está delante, entonces ¿qué hago? Le sigo porque escucho su voz. Cuando yo voy por delante, digo, no tengas miedo, Joaquín, ven nomás por aquí, ven. No tengas miedo, ven. Dios me está diciendo, no tengas miedo, yo estoy delante, te voy a abrir el camino. Y yo reconozco su voz y me lanzo a lo que Él me pide. Si Él me dice algo, yo me voy a lanzar a eso, porque reconozco la voz de Dios. Ahora, ¿qué característica tenemos que tener como oveja? Pero a un desconocido jamás lo siguen, más bien huyen de Él, porque no reconocen voces extrañas. Ese es el discipulado completo. Ahora, pues yo digo, ¿no? ¿Qué estás escuchando tú? ¿Reconoces la voz? ¿Verdad que viene una crisis viene esto? Escuchar esa profecía que escuché, hermanos, perdón por hablar dos veces, escuchar. Es un momento crítico, dice, no, Dios va a cumplir las cosas en Bolivia. Los pastores están analizando la profecía. Pero como que te pone un poco de miedo de lo que va a venir sobre Bolivia. Pero Dios dice, no te preocupes, yo estoy delante. Tú escucha mi voz, no escuches otras voces, que cuidado que te caen, no escuches otras voces. Más bien, si escuchas otras voces y las reconoces, huí y corre hacia mí. Corre hacia mí. Eso está diciendo el Señor. ¿Qué voz escuchamos hoy? ¿Qué voces yo voy a escuchar? Pero algunas veces sucede que ya no lo escucho. Algunas veces pasa. Dios, de verdad que
Cada vez que leo la palabra me sorprende su amor, su fidelidad. Me sorprende cómo es Dios en su amor y su fidelidad. Cuando yo no le sigo, porque he confundido la voz, Él se va detrás de mí. Vamos a ver la palabra del Señor mismo. Aunque el Señor te dio a comer adversidad y a beber sufrimiento, Él seguirá contigo a fin de enseñarte. Verás a tus maestros con tus propios ojos. Tus oídos lo escucharán detrás de ti. Una voz dirá: este es el camino por el que debes ir, ya sea a la derecha o a la izquierda. Algo pasó. El pueblo se desvió, el pueblo salió de los preceptos de Dios, se equivocó, rompió su comunión, hizo lo que quiso, hermanos. Ya no estaba Dios delante, ellos estaban por delante, escuchaban otras voces y vino juicio sobre Israel. Estaban en cuevas, no había quien los rescate, estaban en una situación muy crítica. Yo no diría entonces, Dios diría: se los dejo, pero Dios dice: no, les di pues adversidad y a beber sufrimiento. El alimento diario fue sufrir sed y hambre, pero Él seguirá contigo a fin de enseñarte. Y a pesar de que yo fui infiel, y a pesar de que me alejé del Señor, a pesar que no le hice caso a Dios, detrás de mí Él todavía continuaba. ¿Cómo no poderle agradecer eso, hermanos? No es como nosotros: me has fallado, nunca más, aquí se acabó todo. No, Dios no es así. Sigue detrás de nosotros, continúa con nosotros, camina con nosotros. Pero ahora está detrás de nosotros. ¿Cuál es su objetivo? Él seguirá contigo a fin de ¿qué? De enseñarte. Entonces yo estoy caminando y me estoy a punto de ir a un barranco. Él habla. Dice: no, tienes que ver a tu maestro. Tus oídos lo escucharán. Cuidado, Juanqui. Como ya no lo seguía, ahora me cuida por detrás, por su fidelidad, por su amor. ¿Y qué te dice? Tus oídos escucharán atrás de ti y te dirán: no vayas por ahí, este es el camino que debes ir, elegí este. Dios no te va a dejar, hermanos. Aún a pesar de que has fallado, tienes que escucharle. Tienes que escucharle. Es un amor grande de Dios, de cuidado por su pueblo, de cuidado por sus ovejas. Somos ovejas. Tenemos que aprender a discernir, a oír la voz de Dios. Tenemos que aprender a oír su voz y caminar con Él. Una bendición muy linda, hermanos, conocerlo al Señor. Shammah está íntimamente ligado con lo que va a suceder. Dios siempre habla dos veces. ¿Quién de vosotros oirá esto? ¿Quién entenderá Kashab? ¿Y quién escuchará respecto al porvenir? Dios está hablando hoy, hermanos. Y cuando Samuel era niño, Dios le dijo: Samuel, Samuel, repitió dos veces en el repetir. Y Samuel no sabía escuchar la voz de Dios porque su maestro no le enseñó, y corría donde su tutor Elí: me llamas. No, yo no te he llamado, no volví a dormir. Y otra vez: Samuel, Samuel. Tenía que escuchar la voz de Dios. Y vino Yahvé, se paró y llamó como las otras veces: Samuel, Samuel. Ahora ya Samuel dijo: habla, porque tu siervo oye. A eso queremos llegar, hermanos. Dios nos va a hablar. El pastor no es exclusividad en la iglesia, no es la marca registrada para que Dios hable. Dios quiere hablarte a ti y decirte ahí donde estás: Germán, Carlos, Javier. ¿Y tú qué tienes que decir? Habla, Señor, porque tu siervo oye. Señor, ¿qué quieres? Y Él te va a decir con respecto al futuro, te va a decir las cosas que vienen por el porvenir, para tu hijo, para tu familia. Porque las cosas que eran maldición, Dios las convierte en bendición cuando escuchas. ¿Y qué le dice? Yahvé dijo a Samuel: he aquí, haré yo una cosa en Israel, que a quien le oyere les atiñirán ambos oídos. Dios quiere hablarte del porvenir. Pero oír la voz de Dios es también, hermanos, leer su palabra. ¿Cuántos tenemos dudas del futuro, de lo que va a pasar? Dudas como país, dudas como Estado plurinacional, dudas como maestro profesional que eres. Hay dudas. Pero Dios dice: yo te voy a decir, oí inteligentemente.
Pero una cosa sé, Dios no nos va a dejar. Se trata de escuchar con inteligencia, obedecer, discernir y obedecerle al Señor. Y Samuel obedeció, fue un hombre de Dios. En cambio, no escuchar al Señor puede ser consecuencia en nuestras vidas. Miren, poquito ya casi la hora me va pisando. Este es Zacarías. Zacarías estaba orando, ¿por qué? Por un hijo. ¿Con quién? Con su esposa. Señor, danos un hijo, danos un hijo. Ayunaban y clamaban, danos un hijo. Y un día cuando le tocó entrar al lugar santísimo a hacer las ofrendas del incienso, el lugar santo, ¿qué dice la Biblia? Dijo Zacarías al ángel: ¿en qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer de edad avanzada. Entonces viene un ángel y le dice: Zacarías, tus oraciones han sido escuchadas por el Señor. Y tú vas a tener un hijo, va a ser grande, va a abrir el camino. Y le dice, ¿no? Y él que dice: ¿y qué prueba? ¿Cómo te voy a creer si ya soy viejo? ¿Para qué oró? ¿Qué prueba me das? Respondiendo el ángel le dijo: yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios, y he sido enviado a hablarte y a darte estas buenas nuevas, y no estás escuchando, estás oyendo. Y ahora, por oír y no escuchar inteligentemente, vas a quedar mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. Entonces, ¿por qué clamó? ¿Por qué oró? Hermanos, tú estás hoy día escuchando o oyendo. Muchos oyen. Y cuando decimos: ya viene el tiempo del Señor Jesús, oímos y oramos, pero no creemos. Y te va a dejar mudo. No vas a poder hablar a tu familia las buenas nuevas del Evangelio. No vas a poder hablar a otros de que Jesucristo viene, porque la incredulidad te ha llenado tu corazón. No sabes escuchar, no entiendes las buenas nuevas. Entonces, ¿para qué te has congregado tanto tiempo? ¿Para qué has estado tanto tiempo en la iglesia si no has tenido la capacidad de escuchar las buenas nuevas? Por eso dice: el que oye sabrá lo que viene en el porvenir. Necesito, hermanos, necesito comprender. Ahora, ¿cómo quedó mudo? Hasta que se cumpla. Y muchos hermanos hablarán cuando Cristo vuelva. Recién. Hoy están mudos porque solamente oyen, y cuando Dios cumple no creen. Una casualidad pasó esta situación, pero no creo que sea Dios. Algo ha debido pasar. No crees en Dios. Has orado y no crees. Oras por y no crees cuando viene la respuesta de Dios. Y dice la Biblia que muchos quedarán mudos conforme a la palabra de Dios. Tendrás que quedarte mudo, hermanos, hasta que se cumpla. Hoy no se comparte la palabra de Dios creyendo. Y la gente tiene vergüenza de la venida de Jesús, ya no habla. La crisis nos está callando. Pero cuando se cumpla, dice que querían ponerle otro nombre, Zacarías al hijo. Y él dijo: traigan una tablilla, y puso su nombre, Juan. Y se le abrió la boca. ¿Cuándo? Cuando se cumplió. Entonces yo pregunto: ¿cuándo abrirás tu boca? ¿Cuando Cristo venga y se lleve a su iglesia? Dice: ¿sí proclamarás las grandezas de Dios? Hoy es tiempo de escuchar y hablar. Hoy es tiempo. Sería un gran riesgo, hermanos, creer y hablar cuando el Señor ya haya venido y se ha llevado a su iglesia. Entonces, si hoy oyes y no estás creyendo, estás como Zacarías. Estás como Zacarías. Y Dios te da la bendición, pero estás como Zacarías. No estás entendiendo. Qué triste es clamar por una respuesta, y cuando viene la respuesta no la crees. O decir: ¿cuándo el Señor va a responder? Y cuando responda, tarde, Señor, muy tarde, no sé. Entonces Dios tiene periodos para clamar y periodos para escuchar la respuesta de Dios. Nunca te canses. La Biblia en Jeremías 33:3 que dice: clama a mí y yo te responderé. Entonces el clamar es también como oír con inteligencia. Y te voy a creer, Dios. Y Dios dice: te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no. ¿Pero qué tengo que hacer? Escuchar inteligentemente. Y hoy sí tenemos que escuchar inteligentemente. Vamos a escuchar cada cosa, hermanos. Lo que el último comunicado del Vaticano, ¿cuál es? Para solucionar este problema de los LGTBs, todo eso,
que se haga una educación inclusiva, que haya la educación de la situación sexual, de que cada uno elija su opción sexual desde niños. Eso está haciéndose desde el Vaticano. Tú escuchas, oyes, y si escuchas inteligentemente, sabes que los tiempos del Señor están cerca. Y vas a escuchar muchas cosas. Tienes que escuchar conforme a su palabra. Quiero terminar con esto. Si obedeces, llama la voz del Señor tu Dios, guardando sus mandamientos, sus estatutos que están escritos en este libro de la ley, y si te vuelves al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, este mandamiento que yo te ordeno hoy no es muy difícil para ti, ni está fuera de tu alcance. Dios te está diciendo, esto que te estoy diciendo no es difícil, no está fuera de tu alcance. Pon atención, escucha. Si tú escuchas la voz del Señor, los mandamientos, Dios te va a dar bendición. No está lejos. Es que pongas atención, es que quieras saber lo que Dios tiene para tu vida. Verso 12: no está en el cielo para que digas, ¿quién subirá por nosotros al cielo para traérnoslo y hacernos oír a fin de que lo guardemos? Ni está más allá del mar para que digas, ¿quién cruzará el mar por nosotros para traérnoslo y para hacernos oír a fin de que lo guardemos? Pues la palabra está muy cerca de ti, escúchala con atención, escúchala en tu boca y en tu corazón, reténlo, guárdalo para ponerlo por obra. No es difícil, pero en ti está escuchar, en ti está escuchar. Y creo que Dios nos ha hablado mucha palabra linda este tiempo, mucha palabra que nos ha levantado, mucha palabra que nos ha restaurado nuestra vida. Pero ahora Dios te está diciendo, escúchame, pon atención a lo que te voy a decir. He visto gente que ha escuchado más al mundo, ha escuchado más a los políticos, ha escuchado más la opinión familiar, la opinión de los amigos, en vez de escuchar a Dios. Y en vez de que le alcancen las bendiciones, le han alcanzado las maldiciones, porque no se han apoyado en la palabra del Señor. En cambio, Dios dice, si tú escuchas la palabra, las entiendes en tu corazón, estas bendiciones vendrán y te alcanzarán. Y ninguna enfermedad que envíe sobre Egipto vendrá sobre ti si escuchas. Escuchar tiene una gran bendición, hermanos. Una gran bendición. Dios es soberano. Él sabe cómo hace. Yo voy a seguir escuchando. Cuando el pastor partió, el pastor Peñalosa ayer, lo conocimos a él. Dios sabe por qué pasó, pero él escuchó. E inteligentemente sabemos que él está con el Señor. Dios tiene el control de todas las cosas. Aún en mis crisis yo voy a escuchar. Dice que Noé escuchó cuando la lluvia mataba, la gente moría, pero él escuchó y se echó el arca. Y cuando él estuvo en el arca, él flotó en las crisis. Y no solamente flotó en la crisis, dice la Biblia que Dios le dijo, multiplícate y fructifícate. Las bendiciones lo alcanzaron, se multiplicó y fructificó. Hermanos, escuchar es una gran bendición. Si tú me has escuchado hoy día, ¿qué va a pasar? Las bendiciones te van a alcanzar. Pero no solamente es escuchar, sino que tengo que hacer, guardarlas. Y si tienes la posibilidad de volverlo a escuchar, escúchalo, porque la prédica que yo te doy va a ser tan sencilla con lo que Dios te va a añadir. Va a ser más. Y cuando, como dice la Biblia, ¿no? Sí, dice, no, busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y vendrá tu añadidura. Cuando tú estés buscando, de pronto todas las bendiciones te van a alcanzar. Y tú vas a decir, ¿de dónde viene esto? Es que estás escuchando a Dios. Y aún la enfermedad va a pasar de largo por ti y por tu familia. Y aún se agarraras, qué sé yo, no. Dios va a convertir la maldición en bendición. Si tú escuchas. ¿Cuántos queremos escucharle al Señor? Amén. Es tiempo de escuchar. Y escuchar su voz. Escuchen, hermano, escuchen. Vamos a orar. Le pido por favor que se ponga de pie. Y le demos gracias a Dios. Padre, te damos gracias por este tiempo tan especial. Señor, enséñanos. A veces soy tardo al oír. Había problemas, Señor, con gente que tenía los oídos tapados. Y tú metiste los dedos para que ellos escucharan y hablaran tus grandezas. Los sordos oirán, los ciegos verán. Señor, tal vez soy sordo a ti, pero estoy escuchando lo que dice el mundo.
Estoy escuchando las maldiciones que están lanzando sobre Bolivia. Estoy escuchando las maldiciones sobre mi familia, y aún el diablo habla a través de su voz para maldecirme la enfermedad de mi economía. Pero tu palabra hoy me dice que si te escucho a ti, tú vas a cambiar la maldición por bendición. Enséñame, Dios, a escucharte, a guardar tu palabra aquí en mi corazón, a entenderlo, Señor, y ponerlo por obra. Y cuando yo lo ponga por obra, Dios me pondrá, Señor, me pondrá arriba. Y dice la palabra, te ensalzará, Dios, porque entendiste su palabra. Y su palabra está llena de bendiciones. Tengo que escuchar a Dios. Aunque todo esté diciendo que está crítico, y aunque todos estén queriendo matar la palabra de Dios, dice la Biblia, cielo y tierra pasará, mas mis palabras no pasarán. Cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu casa. Escucha, no te rindas ahora. Si estás pasando un momento difícil económicamente, muy crítico, escucha. Dios quiere ponerte, ensalzarte, quiere prosperarte. Lo que tú pides, lo que tú sueñas, te va a alcanzar y tú te vas a sorprender con esa bendición. Pero escucha, mis ovejas oyen mi voz y me siguen, y yo les doy vida eterna. Escucha. En cambio, cuando escuchas otra voz, huye, porque la voz que nos bendice, la voz que nos llena, la voz que hace que mi vida salte de alegría, es la voz de Dios. En medio de esta crisis voy a escuchar tu voz y voy a afrontar en la crisis, Señor. Pase lo que pase, tú tienes el control. Tú tienes el control. Suceda lo que suceda, tú tienes el control, Señor, sobre nuestra amada nación. Tú tienes el control. Tú conviertes la maldición en bendición. Y antes de que tú vengas, veremos tiempos gloriosos en Bolivia. Tu palabra creciendo, Señor. Y antes de que tú vengas, Señor, hablaremos, no nos vamos a quedar mudos. Zacarías dudó de ti, sabiendo, conociendo la promesa, y llorando cuando vino, dudó de ti. Yo no quiero dudar, quiero creer, quiero abrir mis labios. Y el ángel le dijo, por cuanto no creíste, quedarás mudo. Mudo porque no puedo hablar a mi familia tu grandeza. Mudo porque no puedo hablar a mis compañeros tu grandeza. ¿Cuándo habló? Cuando se cumplió. Tendré que hablar cuando venga el Señor por tu iglesia y decir, si me habla, no. Hoy quiero hablar tu grandeza. Hoy quiero proclamar que tú eres el Señor y tú eres Dios. Enséñame a escucharte, Dios. Afina mi oído. Afina mi oído para saber qué hago con mis hijos, qué hago con mi familia, qué debo hacer, Señor. Y dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Pero escúchame, no oigas a otros, huye de lo otro. Escucha mi palabra. Señor, te damos gracias hoy. Y como iglesia, Padre, queremos escuchar tu voz. Somos ovejas que escuchamos tu voz, Señor. Padre, gracias por tu amor. Y es tan grande tu amor que hasta cuando me he desviado, tú viniste por detrás y me dijiste, Freddy, ese no es el camino. ¿Cuánto me amas? ¿Cuánto amas tu iglesia? No vayas por ese camino. No me dejaste, aunque yo te dejé. No me abandonaste por cuidar mis elecciones. Y oí una voz detrás de mí que dijo, no vayas por ese camino. Te enseñaré qué camino debes tomar. Por favor, mi amado Jesús, no estés detrás, tu lugar es delante mío. Quiero que siempre estés delante de mí. Y gracias porque aunque, Señor, yo fallé, tú me aúdes y me dejaste. Gracias, Señor. Hoy agradecemos, Señor, tu amor y te bendecimos. Queremos escuchar de ti, Señor. Gracias, Papito. Con todo el corazón te bendecimos y entregamos, Señor, todo esto en tus manos. Gracias, Señor. Enséñanos a escuchar para no volver a cometer los mismos errores.
Enséñanos para no fracasar en la vida, Señor. Enséñanos para que las maldiciones no nos alcancen, sino las bendiciones tuyas. Gracias, Dios. Gracias, papito. Te agradecemos, te bendecimos en el nombre de Jesús. Y tu iglesia dice, que así sea, que tu palabra se cumpla en nosotros. En el nombre de Jesús.